Y pasamos a Juan José, porque en esto de disputarles el relato, de salir a marcarles la cancha, mientras escuchaba a vos, Fernando, pensaba este tema de esta cosa de centrarse en el relato y no en los hechos, y en todas las reflexiones que ha hecho Juan José Sebrelli sobre el tema del posmodernismo y de estas modas de origen generalmente francés en la filosofía moderna que él viene denunciando desde hace mucho tiempo. Lo veo ahí a Juan José y lo veo con un cartel que dice fútbol. Yo le pediría primero que aclarara eso antes de seguir adelante con esta conversación. Y después que arranque por donde él quiere, que seguro que va a saber mejor que yo qué decir. No, el cartel que dice fútbol es un afiche que me sacó una librería rosarina donde fui a dar una conferencia sobre mi libro La Era del Fútbol, que Ah, es uno de los libros menos apreciados, muy leído, sí, pero menos apreciado, y el que me ha costado mayores insultos en la calle, sobre todo. Nada bueno, más. contanos un poco de tu relación con este documento, cuáles son las ideas que rescatás y que te han llevado a firmarla, y cómo estás Bueno, viendo la evolución de esta infectadura hoy. yo antes que saliera ese documento que firmé rápidamente y estoy muy conforme con ello, tuve varias intervenciones televisivas donde puse bien en claro mi posición. En alguna de ellas me dejaron hablar muy bien, en otras no tanto. Hubo un silencio de gente que yo pensaba que me iban a apoyar y no me apoyaron, porque el tema fundamental para mí era que la democracia estaba en peligro. Y ahí no encontré eco ninguno en la gente de este programa de mucha audiencia, muy conocido. No encontré ninguna ayuda. No encontré, me quedé se quedaba, a lo más que hicieron es quedarse en silencio. Algunos dijeron no, no está en peligro. Básicamente, yo yo estoy a favor de una cuarentena sanitaria. Yo uso barbijo, trato de mantener distancia con la gente. Estoy en contra de la cuarentena política, social y económica, que es la que prácticamente absorbe todo. Se utiliza la pandemia sanitaria justamente para quitar los pocos derechos políticos que tenemos los argentinos bajo este gobierno y quitarla. Por eso yo, más que hablar, inventar palabras nuevas, me baso en conceptos muy clásicos y que no son conceptos de la derecha, ni antidemocráticos, ni contrarios a los sanitarios. Me baso en el concepto de desobediencia civil. ¿cómo? Desobediencia civil. Desobediencia civil, que es un viejo concepto del siglo XIX, de los liberales del siglo XIX, Thoreau, entre otros. Y también en el concepto de libertad consciente, libertad con conciencia, que han utilizado algunos dos presidentes latinoamericanos, el de Costa Rica y el del Uruguay, y ha sido difundido por un ex presidente uruguayo a quien yo admiro mucho, que es Sanguinetti, y por el presidente de Costa Rica y de algunos otros países de Noruega, que son los países con los que yo más me identifico. Yo me identifico más con el Uruguay, que es un país que fue siempre democrático y moderno, y no con la Argentina. En Te la hago una Argentina me pregunta. identifico. Tengo una pregunta, ¿Cómo? vos que tenés una larga experiencia en gobiernos de este tipo, que se dicen democráticos y que son en la práctica autoritarios y no totalitarios. ¿Cómo estás viendo este gobierno?
con respecto a los anteriores gobiernos kirchneristas y los anteriores gobiernos peronistas? Bueno, obviamente es un refrito del viejo kirchnerismo. Y yo creo que hay que desenmascarar de una vez por todas a Alberto. Los albertistas son idiotas políticos, porque pensaron que el albertismo iba a ser un freno al cristinismo o al kirchnerismo o al populismo, por dar una palabra más importante. Y no hay nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Creo que eso es lo fundamental, es eso. Alberto es responsable de que hoy Cristina esté gobernando el país. Porque sin la presidencia de Alberto, Cristina no llegaba de ninguna manera. Y bueno, creo que Alberto Fernández cada día se muestra más que no es el presidente de la República. El presidente, quien manda es Cristina, Máximo y la Cámpora, básicamente, y algunos otros adláteres de la misma laya. Alberto cumple la misión que cumplió toda su vida. Él no es un líder, nunca fue líder ni pretendió serlo. Él es un secretario dirigente. Y es lo que está haciendo ahora, secretario dirigente. Ese es el papel. Pero tiene la responsabilidad que gracias a él, hoy el kirchnerismo retomó el poder y está con toda la fuerza de la venganza y la liquidación de todas las instituciones democráticas, que ya ha empezado a hacerlo. Y la pandemia le ayuda. Cristina no sabe que existe el coronavirus porque jamás ha hablado del coronavirus. No debe saber ni que existe. O mira para otro lado. Y entre tanto es la única del gobierno que está mientras Alberto está completamente inmóvil, no sabe lo que hacer. Lo único que sabe es prolongar la cuarentena, porque es la manera de estar tranquilo, porque después no tiene. Cuando se encuentre un país totalmente destruido, no va a saber qué hacer. Bueno, vamos en cambio, Cristina está muy activa, es la única que está activa. Sí. No, Vicentín por un lado, la persecución a los anti-cuarentistas. Ahí queríamos ir, lo vemos. Ahí queríamos, José, dale. Te escuchamos sobre la oposición. ¿Qué te parece y qué dirías vos que hay que hacer? Estuvo un poco flojo Larreta. Yo lo dije públicamente, lo he votado siempre y probablemente lo seguiré votando, pero estuvo un poco flojo en la discriminación etaria. Eso me parece que fue un error absoluto. Discriminación etaria. Discriminar a la gente mayor de 70 años fue una cosa totalmente... ¿En qué época vive? Hoy la gente a los 70 años está en plena actividad y se mueve. Y realmente se equivocó. Es una discriminación. Eso es así. Bueno, están muy bien otros. El caso tuyo, por ejemplo, todas las intervenciones de Patricia Bullrich y de Pichetto son excelentes, pero hay otros que están un poco flojos. Eso lo debo reconocer. Yo no soy del partido, los apoyo y los seguiré apoyando, pero puedo decir eso, ¿no? Bueno. Creo que estuvo flojo. Además que hay una campaña fundamental en contra de la ciudad de Buenos Aires. Eso es evidente. Kicillof odia a Buenos Aires.
el AMBA es una manera de ocultar las diferencias fundamentales entre la ciudad y el conurbano. Eso me parece muy mal. Yo voy a seguir. Yo siempre me consideré más porteño que argentino. Yo creo que las regiones son una realidad vital y los estados son una cuestión política tardía. Existía Atenas cuando no existía Grecia. Existía Roma cuando no existía Italia. Y yo creo que las naciones a fines del siglo XXI van a desaparecer o van a ser convertidas en municipalidades. Y las ciudades globales van a seguir existiendo. La ciudad es más antigua y más permanente y más sólida que las naciones, ¿no? Esto es fundamental. Ahora, hay una campaña contra Buenos Aires, sobre todo liderada por Kicillof. ¿No? Lo que es interesante, ¿no? Si me permitís, que es muy raro, ¿no? Digno de... Bueno, Kicillof parece que es hijo de psicólogos y debería ser digno de un estudio freudiano. No quiero poner psiquiátrico acá, pero digamos freudiano para parecer educados, cosa que no somos. Esta cosa de un chico netamente porteño, de Parquechás, de clase media, que gobierna la provincia de Buenos Aires y odia a la clase media y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La clase media identificada con la ciudad de Buenos Aires, eso es un mito en general de todo, no es solamente de Kicillof, es de los kirchneristas puros, los populistas puros, hablemos de populismo, sí, que pero es muy convengamos que le han dado una vuelta de odian a la tuerca, ciudad. porque han metido un chico surgido de la clase media de la ciudad de Buenos Aires, de clase media culta, educada, a gobernar una provincia que yo creo que lo tiramos en Temperley y no sabe cómo volver a casa, ¿no? Y es No conoce la una ciudad, vuelta no adelante. conoce el conurbano, no lo conoce en absoluto. Las villamiserias nunca en su vida entró. Él decía cuando era ministro, decía que no había que hablar de la pobreza porque era estigmatizarlos. Claro. No conoce, yo creo que ahora por primera vez habrá, no sé si habrá pisado Villa Azul, habrá espiado un poco Villa Azul, pero uno de los problemas fundamentales de por qué yo estoy en contra de la manera, no en contra de la cuarentena, sino en contra de la cuarentena tal como es llevado por el gobierno actual. Bueno, eso nos Lo que lleva había que directo, haber si me hecho, permitís. el virus no se va a vencer con lavarnos las manos y con quedarnos encerrados en nuestra casa. No es eso. Había que hacer testeos y muestreos y rastreos en toda la ciudad. Millones se han hecho en la Unión Europea, en los lugares donde más éxito ha tenido la campaña contra de la cuarentena. Han hecho miles de millones acá no se ha hecho nada. No se ha hecho muy, muy poco. Entonces lo único es seguir encerrándose y encerrándose y encerrándonos. Villa Azul se ha convertido en un gueto. Me han criticado mucho porque yo hablé del gueto de Varsovia como si fuera una banalización del gueto. Yo ya sé bien lo que es el gueto de Varsovia. Lo que pasa es que lo tengo tan presente, cosa que permanentemente hablo de gueto y se me ocurre hablar del gueto de Varsovia. Y los judíos no tendrían que ofenderse como una banalización, al contrario, porque los millennials, la gente joven, no debe saber ni qué es el gueto de Varsovia, ni qué es. Gueto es un gueto azul, el gueto azul, dejemos Varsovia de lado, es un verdadero gueto donde la gente no solamente no puede salir a trabajar, la comida no les llega, no llega suficiente comida, así que no tienen que comer, no tienen agua, porque no hay canillas en todos los... Y no pueden tener espacio porque viven en casas
inhumanas donde no 6 o 7 o 8 personas viven en una habitación. Juan Es José, decir, que es un ejemplo de el fracaso del corona, de de la la... cuarentena y de la política hecha alrededor, ¿no? Y una radiografía impiadosa a la que has hecho del fracaso de del fracaso. tantas décadas de gobierno peronista, sobre todo en su distrito, que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires.